En un reino lejano vivían 3 princesas, todas hermosas, pero la menor, Psique, era incomparable. Su belleza deslumbraba tanto que personas de tierras lejanas viajaban solo para verla. Con el tiempo, los mortales comenzaron a rendirle culto como si fuera una diosa, afirmando que ni siquiera Afrodita podía igualarla. Los templos de la diosa del amor quedaron vacíos, y su nombre fue reemplazado por el de Psique en los labios de los adoradores. Cuando Afrodita escuchó esto, su enojo fue inmediato. Celosa y furiosa por haber sido opacada por una mortal, decidió castigarla sin piedad. Ordenó a su hijo Eros, el dios del amor, que hiciera que Psique se enamorara del ser más horrible y vil que existiera. Sigiloso, Eros se coló en el castillo de la princesa en la oscuridad de la noche. Al verla dormir, quedó completamente fascinado. Su belleza era tal que lo dejó sin aliento. Su piel resplandecía con la tenue luz de la luna, y su respiración era serena, casi hipnótica. Se acercó lentamente con su arco y flechas encantadas, listo para cumplir la orden de su madre. Pero justo cuando estaba a punto de disparar, Psique se movió en sueños, sobresaltándolo. Su mano tembló, y en un descuido, la punta de su flecha rozó su propia piel. En ese instante, un torrente de emociones lo invadió. El dios del amor había caído en su propia trampa, y se enamoró perdidamente de Psique. Mientras tanto, Psique sufría en soledad. A pesar de su hermosura, ningún hombre se atrevía a casarse con ella. Su padre, angustiado, acudió al oráculo en busca de respuestas, pero la profecía que recibió lo dejó devastado. Su hija estaba destinada a desposar a una criatura monstruosa que la esperaría en la cima de una montaña. La noticia llenó de tristeza a la familia. Su madre lloraba desconsoladamente, sus hermanas temían por su futuro, y su padre, con el corazón roto, no tuvo más opción que obedecer el mandato divino. En un solemne cortejo, Psique fue llevada hasta la cima de la montaña, envuelta en un velo y con los ojos empañados por las lágrimas. Cuando finalmente quedó sola en la cumbre, un viento misterioso comenzó a soplar con fuerza. Se trataba de Céfiro, el dios del viento del oeste, quien con su brisa envolvió a Psique y la elevó suavemente por el aire. La joven sintió cómo su cuerpo era transportado, pero en lugar del horror que esperaba, una sensación de paz y ligereza la inundó. Cerró los ojos y dejó que el viento la guiara hasta su nuevo hogar. Cuando abrió los ojos, se encontró en un palacio dorado, majestuoso e imponente, que parecía sacado de un sueño. Durante el día, Psique recorría su majestuoso palacio, maravillándose con los lujos y la magia que la rodeaban. Criaturas invisibles la servían, y cada rincón estaba adornado con riquezas inimaginables. Pero, aunque vivía en la opulencia, lo único que realmente anhelaba era la llegada de la noche. Cuando el sol se ocultaba, su misterioso esposo llegaba hasta ella. Su voz era profunda y dulce, sus palabras estaban llenas de ternura, y en sus caricias encontraba una calidez que la hacía sentir amada. Sin embargo, la oscuridad envolvía por completo la habitación, impidiéndole ver su rostro. Él se ocultaba en las sombras, protegiendo su identidad con el velo de la noche. Cada noche, él le juraba amor eterno, pero con una condición: nunca debía ver su rostro. Psique, aunque desconcertada por este misterio, se entregaba a la felicidad de aquellos momentos, confiando en que aquel amor, aunque invisible, era real. La primera noche, el encuentro fue un torbellino de emociones. Psique sintió cómo unas manos delicadas pero firmes la abrazaban, cómo sus labios eran acariciados con suavidad. Aunque no podía ver su rostro, sentía que su alma se fundía con la de su esposo. En los días siguientes, su deseo de que llegara la noche solo crecía, pues en la oscuridad encontraba la verdadera felicidad. Sin embargo, su felicidad se vio amenazada cuando sus celosas hermanas la visitaron y sembraron la duda en su corazón.
Las hermanas de Psique, aunque también eran hermosas, no vivían rodeadas de lujos, ni estaban casadas con un esposo tan misterioso y aparentemente perfecto. La envidia se apoderó de ellas al ver la magnificencia del palacio en el que su hermana vivía, con riquezas y comodidades más allá de su imaginación. ¿Cómo es posible que Psique tenga una vida tan grandiosa, mientras nosotras llevamos vidas ordinarias? Se decían entre sí. Su envidia se transformó en resentimiento, y fue entonces cuando idearon un plan para hacerla dudar de su felicidad. Debes ver su rostro, y si es un monstruo, horrendo, le decían. Dominada por la curiosidad y el miedo, Psique esperó hasta que su esposo cayó en un sueño profundo. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba una lámpara y, con manos temblorosas, la acercaba a su rostro. La luz reveló poco a poco su secreto. Ante ella no había una criatura temible, sino el más hermoso de los dioses, Eros, con su piel resplandeciente y sus alas delicadas extendidas en la calma del sueño. Psique contuvo el aliento, maravillada por su belleza y sorprendida por la verdad que había estado oculta en la oscuridad de la noche. Sin embargo, una gota de aceite caliente de la lámpara cayó sobre su piel, despertándolo con un sobresalto. Abrió los ojos y, al ver a Psique con la lámpara en la mano, la expresión de su rostro pasó del sueño a la más profunda tristeza. Sus ojos reflejaban decepción y dolor, como si el peso de la traición lo aplastara. ¿Por qué has dudado de mí?, susurró con voz entrecortada. Psique, al ver que Eros desplegaba sus alas para marcharse, entró en pánico. Con desesperación, se lanzó hacia él, intentando aferrarse a su pie para detenerlo, pero sus dedos apenas rozaron su piel antes de perder el equilibrio. Con un grito ahogado, Psique cayó desde el balcón, sintiendo el aire golpear su rostro mientras descendía en la oscuridad de la noche. Aturdida y adolorida, se arrastró fuera del palacio y emprendió el camino de regreso a casa de sus padres. Cuando llegó, su aspecto demacrado y su expresión de tristeza desconcertaron a su familia. Sin embargo, sus hermanas, al ver que había regresado sin su esposo divino, sintieron una oportunidad para ellas. Engañosamente, fueron al acantilado donde Psique había sido llevada por Céfiro, y convencidas de que el dios del viento haría lo mismo con ellas, se lanzaron al vacío. Pero en lugar de ser elevadas con suavidad, el viento las dejó caer, llevándolas a un trágico destino. Mientras tanto, Psique, consumida por el dolor, decidió refugiarse en el templo de Deméter, buscando consuelo en la diosa. Sin embargo, en su corazón solo había un pensamiento constante: Eros. Deméter, al ver la tristeza en los ojos de Psique, decidió aconsejarla. Si realmente deseas recuperar a tu amado, solo hay una diosa que puede ayudarte: Afrodita, le dijo con serenidad. Con esta nueva esperanza, Psique se armó de valor y fue directamente a la diosa del amor. Pero Afrodita, aún llena de rencor, le impuso 4 tareas imposibles. La primera fue separar un montón de semillas de diferentes tipos antes del amanecer, una tarea aparentemente imposible. Psique, desesperada y agotada, sintió que el desafío la superaba. Sin embargo, Eros, quien la observaba desde las sombras, no pudo soportar verla sufrir. Conmovido por su determinación, envió a un ejército de hormigas para ayudarla. Una a una, las diminutas criaturas trabajaron con precisión, organizando las semillas en pequeños montones hasta completar la tarea antes del amanecer. La segunda tarea fue recoger lana de oro de unas ovejas feroces. Estas criaturas eran conocidas por su agresividad y su gusto por la carne humana, lo que aterraba a Psique. Sin embargo, cuando se encontraba desesperada, una voz misteriosa proveniente del mar le susurró que siguiera el rastro de las ovejas. Siguiendo el consejo, observó su recorrido y notó que la lana dorada quedaba enredada en las zarzas del camino. Con astucia, esperó a que las ovejas se alejaran y, en lugar de enfrentarlas, recogió la lana atrapada en las espinas, completando así la prueba sin ponerse en peligro.
El tercer reto fue llenar un jarro de agua del río Estigia. El río Estigia se encontraba en la cima de una montaña altísima, con paredes tan escarpadas que ningún mortal podría escalarlas. Psique, desalentada, contemplaba la imposible tarea cuando, de repente, una sombra cruzó el cielo. Era el águila de Zeus, enviada por el propio dios del trueno. La majestuosa ave descendió en picado, tomó el frasco de las manos de Psique y se elevó con rapidez, sorteando los peligros del precipicio. Con destreza, llenó el frasco con el agua oscura y mística del Estigia y regresó junto a la joven, entregándole el frasco con su contenido sagrado. La última prueba de Psique fue viajar al inframundo para que la diosa Perséfone llenara una caja con su belleza. Al enfrentarse a su última prueba, creyó que la única forma de llegar al inframundo era lanzándose desde lo alto de una torre. La desesperación la invadía, pero antes de dar el salto, una voz misteriosa le susurró una alternativa. Le indicó que debía dirigirse a una cueva secreta, la cual servía como entrada al reino de los muertos. Allí encontraría al barquero Caronte, quien la cruzaría por el río Estigia si le ofrecía una moneda. Siguiendo las instrucciones, Psique descendió a la cueva y encontró al siniestro barquero. Con cautela, le entregó la moneda y se adentró en las aguas sombrías. A medida que la barca avanzaba, un frío estremecedor la envolvía y lamentos lejanos resonaban en la neblina del río. Finalmente, llegó ante Perséfone, la reina del inframundo, quien le entregó un frasco con su belleza, pero con una advertencia. No lo abras. Para salir de allí, Psique debía sortear un último obstáculo: Cerbero, el feroz perro de 3 cabezas que custodiaba la salida. Siguiendo la voz que la guiaba, arrojó un pan envenenado que hizo que la bestia cayera dormida, permitiéndole escapar de aquel mundo sombrío. Contra todo pronóstico, Psique superó cada prueba, pero su curiosidad una vez más la traicionó. Al abrir el frasco de Perséfone, esperando volverse más bella para Eros, cayó en un sueño profundo. Eros sintió en su corazón que algo le había sucedido a Psique, y sin dudarlo, voló rápidamente hacia ella. Al encontrarla sumida en un sueño profundo, comprendió cuánto la amaba y decidió desafiar el mandato de Afrodita. Con un beso lleno de ternura, la despertó suavemente y tomándola entre sus brazos, la llevó ante Zeus. Conmovido por la devoción de ambos, el padre de los dioses le concedió a Psique la inmortalidad. Así, transformada en una diosa, pudo finalmente unirse a Eros para siempre, sellando su amor eterno entre los inmortales del Olimpo. Desde entonces, su historia representa la lucha del amor contra las adversidades y cómo la confianza es la base de toda relación verdadera. El mito de Eros y Psique nos enseña que el amor verdadero está lleno de pruebas, dudas y errores, pero también de redención. Nos recuerda que la confianza es esencial y que, a veces, el camino hacia el amor requiere sacrificios y valentía. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías por amor? ¿Crees que Psique realmente merecía ser inmortal? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo los secretos de la mitología griega.